En este video vamos a hablar un poco acerca de las funciones de lógica y de información. Vamos a trabajar vamos a agregar un par de datos en los cuales, con los cuales vamos a trabajar. Dentro de las fórmulas de información, prácticamente lo que nos generan es cierto estatus que puedan tener las celdas. Una de ellas es isEven, en el cual vamos a definir si un número es par. Si eso es así, nos devuelve verdadero. Y en el caso de isOdd, seleccionamos el número y lo que hace es preguntar si el valor de la celda es impar. Tiene que ser un valor numérico, entonces nos devuelve falso. La otra es isNumber y pregunta si el valor de la celda es un número. Si es así, devuelve verdadero. De lo contrario, va a preguntar con respecto a la cadena y pregunta si eso es un número y va a decir si es falso. Vamos a hacer un pequeño recordatorio que las fechas son numéricas. Entonces, si nosotros tenemos una fecha, entonces vamos a preguntar si ese valor es un número y va a devolver que es verdadero. ¿Por qué precisamente una fecha? Es un código numérico, ya hemos hablado de eso anteriormente. Si nosotros también preguntamos si el valor no es un texto, seleccionamos un número, definitivamente nos va a devolver que es verdadero. Es parecido a lo que tenemos con isNumber. Y en el caso, si seleccionamos, una cadena, en este caso nos va a devolver que es falso. Quiere decir que esta cadena no es un texto. Eso es prácticamente lo que manejan las de información, las que ustedes van a poder manejar. IsError quiere decir que si este valor que tengo aquí realmente es un error. No es un error, es una cadena. En cambio, si nosotros pudiésemos poner, por ejemplo, 6 entre 0, sabemos que nos va a devolver un error. Y vamos a preguntar si eso es un error. Y nos dice que sí es cierto. La celda en la que estamos haciendo referencia es un error. La otra que van a utilizar bastante es isBlank. Seleccionamos una celda y pregunta si el contenido de la celda a la que estamos haciendo referencia es un espacio en blanco. En este caso es una cadena. Si nosotros hacemos referencia a cualquier otra celda que está vacía, entonces sí nos devuelve verdadero. O sea, la referencia de la celda a la que estamos tomando es una celda vacía. Y dentro de las otras, de la de lógica, tenemos AND. AND lo que hace es que evalúa varias condiciones y cada una de las condiciones debe devolver verdadero para que AND me devuelva verdadero. Si cada una de las, si con solamente una de las condiciones de AND sea falsa, nos va a devolver falso. O sea que AND prácticamente nos devuelve falso siempre, a excepción de que todas las condiciones sean verdaderas. Entonces vamos a preguntar si es número este valor. Y vamos a preguntar si es par. Nos pide punto y coma. Vamos a preguntar si es par este número. Y además de eso, vamos a preguntar si es un error. Este de aquí. Y nos va a devolver verdadero. ¿Por qué? Porque preguntamos si la celda de 3 es un número y realmente es un número, nos devuelve verdadero. Preguntamos si la celda de 3,
que es un 10, es par, también es verdadero. Y luego preguntamos si la celda J2, que nos da un error de división por 0, también preguntamos si es un error y es verdadero. Con una, como les decía, con una de las celdas, de una de las condiciones que tenga AND es falsa, nos devuelve falso. Todas las condiciones deben ser verdaderas para que AND nos devuelva verdadero. Caso contrario, que ocurre con OR. OR siempre nos va a devolver falso, a menos que todas las condiciones sean... OR nos va a devolver siempre verdadero, a menos que todas las condiciones sean falsas. Entonces vamos a preguntar si la celda 3 está vacía. Vamos a preguntar si no es texto la celda E10 también. Y vamos a preguntar si es un error la celda E10. De todas estas condiciones que están aquí, solo la segunda realmente se cumple, que es no es texto. Y siempre nos devuelve verdadero. Como les decía, la única forma que OR nos devuelva falso es que todas las condiciones sean falsas. De lo contrario, siempre nos va a devolver verdadero. AND siempre nos va a devolver falso a menos que todas las condiciones sean verdaderas. Al contrario, siempre nos va a devolver falso. Estas por sí solas comúnmente no se utilizan. Comúnmente se utilizan anidadas. De la misma forma que acabamos de utilizar anidadas las otras de información. ¿Y dónde se utilizan más que todo? En la función if, que es prácticamente la master función de las funciones lógicas. En este caso vamos a utilizar la función lógica de saber si este número o este valor numérico es menor. Vamos a ver, ¿dónde está el menor? Menor que 5. Esa es la condición. Si esta celda es menor que 5. Si eso es verdadero, entonces nos va a devolver una cadena que va a decir es menor que 5. De lo contrario, si ese valor no es menor que 5, entonces que nos devuelva un texto que diga no es menor que 5. Y cerramos. ¿Cuáles son los parámetros de if? Primero, una condición, la cual tiene que definirse como verdadera si se cumple y falsa si no se cumple. El siguiente parámetro es lo que va a suceder en caso de que esa condición sí se cumpla o sea verdadera. Puede ser mostrar un texto o realizar una operación o hacer referencia a una celda. Y lo mismo ocurre con el último parámetro, que es lo que ocurriría en caso de que la condición no se cumpla o se determine como falsa. Y en este caso nos devuelve que no es menor que 5. Incluso vamos a poner aquí todo, celda es 5. Aquí celda es 5, no es menor que 5. Y con eso, de esa misma forma es la que funciona if. La forma en la que vamos a anidar if con AND y OR es que en vez de poner una condición normal, vamos a escribir la función AND. Y vamos a preguntar en este caso, como primera condición, si la celda es 5 es un número de 3. Yo había puesto el 5 aquí arriba y ese 3. Y la otra condición que vamos a preguntar es si es par. Si eso es cierto, entonces vamos a decir que la celda E3 es número par. De lo contrario, vamos a decir celda E3 no es número
par. Así de sencillo. Y ahí está. Vamos a cambiar el texto de aquí para que en vez de 5 diga de 3 y ya estemos claros. Nos vayamos a confundir un poquitico. Ok. Entonces, tenemos que la celda de 3 es un número par. Si yo cambio esto, automáticamente mi celda dice que no es un número par. Y aquí no es menor que 5. Si lo cambio por un 3, me cambia la referencia que había hecho antes, si es menor que 5 y sigue siendo no un número par. Si lo cambio a un 2, ahora es menor que 5 y es menor que par. ¿Ve? Y es un número par. Y esa forma es la que funciona la función if. La función if comúnmente tiene un método de decisión que lo habíamos manejado como un rombo. Ese rombo, por aquí tenemos las formas, vamos a poner un rombo. Así funciona. ¿Qué sucede aquí? Aquí es donde nosotros vamos a establecer cuál es la condición. Y nosotros vamos a preguntar, ¿es menor que 5? Aquí lo vamos a poner de un solo. Celda E3 es menor que 5. Y esa es la consulta. ¿Qué va a suceder luego? Que vamos a tener que poner una condición. Esa condición, una va a ser sí y la otra va a ser no. Así es como funciona. Esta va a ser sí. Y este va a ser no. Entonces tenemos sí y tenemos no. Va a preguntar, ¿la celda es menor que 5? No entiendo por qué. Ahí está. No sé, un poquito más grande. Ahí está. Vamos a ver si le bajamos un poquitito el texto. Ahí está. La celda es menor que 3. Ve, la celda 3 es menor que 5. Si eso es sí, entonces nos va a devolver un texto, que es el que estamos poniendo aquí. Celda de 3 es menor que 5. Entonces vamos a poner aquí. Celda E3 es menor que 5. Y si no es así, entonces nos va a decir que no lo es. Así funciona la lógica de la aplicación o la estructura de la función if. Hace una pregunta o varias preguntas anidadas con un AND o con un OR, y dependiendo del resultado que está aquí, si es verdadero todo lo que establece la condición, entonces va a ser lo que nosotros establezcamos en sí. Si es falso todo lo que se establece en la condición o las condiciones, entonces va a ser lo que dice no. Y así sucesivamente pueden hacer varios if. De manera que si dice que sí, podamos hacer otras preguntas u otras condiciones. Y en caso del no, poder hacer otras condiciones. Si ustedes hacen primero este gráfico, en su cuaderno, en una regleta, como sea, luego pueden estructurar de mejor manera la función if.